Buenos días con todos. Jueves 30 de noviembre del 2023, 10 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el aplicativo Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checo Soria, va a continuar con esta sesión 3, con la cuarta sesión de audiencia de control de acusación en el proceso seguido al señor Daniel Peirano Sánchez, Salinas Bedón y Enrique Villasana Yavar por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico agravado, cohecho pasivo en agravio del Estado. En el expediente 24-2020-7. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Gracias, señor juez supremo. Buenos días con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Berusca López Aragón, al Asunto Supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría. Señor magistrado, muy buenos días. Señorita fiscal, señores abogados, por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, el abogado Ronnie Fernández Vázquez, con registro en el Colegio de Abogados de ICA número 4604 y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa del señor Peirano. Su micro, doctor Tudela. Su micro. Excelentísimo señor magistrado supremo. Por Daniel Peirano, Luis Alberto Tudela Varela, registro ilustre Colegio de Abogados 9283. Los demás datos aparecen debidamente consignados en escritos anteriores. Gracias, doctor Tudela. Por la defensa del señor Villasana. Muy buenos días, señor juez, señorita fiscal, presentes todos. Mi nombre es Elías Juan de Dios Rodríguez Najarro, con registro de Colegio de Abogados de Lima 75704 y datos consignados en sesiones anteriores, señor juez. Gracias, doctor Rodríguez. Por la defensa, doctor Salinas, que hace su propia defensa. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Asumiendo mi autodefensa, mi nombre es Jacinto César Salinas Bedón, con registro Colegio de Abogados de Lima 13.025. Los datos consignados ya en la denuncia anterior. Gracias, señor. Gracias, doctor. En la anterior sesión, escucharon las observaciones y se decidieron las observaciones que fueron trasladadas a la Fiscalía para que la subsane y mediante recurso de fecha 28 de noviembre del presente ha cumplido con subsanarlas, que ya se corrió traslado a las demás partes. Doctora, vamos a escuchar hoy día la organización de las observaciones para tomar la decisión si están debidamente subsanadas y a continuación, de serlo así, vamos a escuchar los argumentos de la excepción de improcedencia de acción que ha interpuesto la defensa del señor Villasana Yavar. Correcto. Bien, gracias, señor. Un resumen del qué fue lo observado, cuál fue el argumento que ustedes han considerado para la subsanación y continuamos. Bien, los extremos en materia de observación en lo que constituye el requerimiento de acusación están referidos a tres extremos. El extremo en relación a la observación formal realizada por la defensa técnica del acusado Enrique Villasana Yavar en cuanto al cambio del título de intervención delictiva de cómplice secundario a cómplice primario. Y en un segundo momento,
las observaciones de oficio que ha tenido a bien hacer su despacho en relación al tipo subjetivo con el cual se ha cometido el delito por parte de los acusados y en relación al monto de referencia para poder determinar la pena multa. Esos son los tres extremos. En relación al primer extremo del cambio respecto a la intervención delictiva de cómplice secundario a cómplice primario, diremos lo siguiente. Esta observación formal se levanta en virtud a los siguientes términos. Señor magistrado, se ha variado el grado de intervención delictiva de Enrique Villazana Llaver, de cómplice secundario a cómplice primario, en atención a que luego de compulsados los actos de investigación, una vez concluida la investigación preparatoria, se ha evidenciado de manera palpable que Villazana Llaver ha tenido un aporte esencial en lo que ha constituido la actuación de su coacusado Jacinto César Salinas Bedón, pues este ha prestado auxilio necesario y ha coadyuvado para que el autor del delito de cohecho activo específico agravado, Jacinto César Salinas Bedón, pueda ofrecer beneficio económico a Daniel Adriano Peirano Sánchez, a cambio que este último puede emitir la sentencia de habeas corpus a favor del patrocinado de Jacinto César Bedón, es decir, del cómplice primario Villazana Llaver. Este aporte esencial, señor magistrado, se ve traducido desde el momento en que Villazana Llaver realizó coordinaciones entre Jacinto César Salinas Bedón y su fallecido padre, Enrique Villazana Ceballos, con la finalidad de que su padre, este último, pueda financiar el objeto corruptor. Es decir, Jacinto Salinas Bedón llamaba a la hora cómplice primario Villazana Llaver, se comunicaba telefónicamente conforme se ha establecido y se ha sustentado en la acusación con los sendos registros de comunicaciones con la finalidad de pedirle en reiteradas ocasiones depósitos de dinero para afrontar los gastos en los que se venía incurriendo. Gastos, entre comillas, que constituían las dádivas que se venían entregando o también que formaban parte de las atenciones, almuerzos, invitaciones que venía haciéndole a Peirano Sánchez. En ese sentido, el papel que ha jugado dentro de esta trama de corrupción Enrique Villazana Llaver ha sido determinante, porque si él no hubiera gestionado, si este no hubiera coordinado con su padre para poder obtener el objeto corruptor, Salinas Bedón no habría podido efectuar el ofrecimiento y materializar el delito de cohecho activo específico agravado. Esas son las en concreto, ¿no? Porque para ampliar hemos señalado los extractos más resaltantes de las conversaciones, tal vez me permita dar cuenta de unos cuantos. Por ejemplo, César Salinas conversando con Enrique Villazana Llaver le dice, ya me hiciste el depósito, ¿de cuánto? Hay unos gastos ahí, ¿cuántos son los gastos? 1,000 soles por todo, ya te hago el depósito, dame tu número de cuenta, dame el número de cuenta, oye, le voy a decir a mi papá, no pude ayer, yo hice, y le dice Bedón, yo hice unos gastos, ahí de todas maneras, no te preocupes, ahí ve el depósito, y él le insiste, por favor, el depósito, y él le indica, sí, ya le estoy diciendo a mi padre, mi padre está haciendo, ¿no? En esa misma línea de diálogo se desarrolla la trama de corrupción en la cual el intermediario entre Salinas y su fallecido padre justamente es el cómplice primario, que en sí en su actuación esencial no se hubiera podido materializar el delito cometido por el autor. Esas son las razones, señor magistrado, que han llevado este despacho a la variación del título de imputación de cómplice secundario, pues la actuación de Villazana Llaver no es una actuación subsidiaria, secundaria, intrascendente, sino es decisiva, porque si no hubiera intervenido, no se hubiera podido hacer el ofrecimiento por parte del autor. Respecto a las observaciones del juzgado, diremos que todos los acusados, Daniel Peirano Sánchez actuó a título de dolo desde el momento en que aceptó el ofrecimiento de dádivas consistentes en almuerzos e invitaciones para poder, en clara infracción a sus deberes funcionales, emitir una resolución favorable a los intereses de Villazana Llaver.
Jacinto César Salinas Bedó, de igual manera, actuó a título de dolo directo desde el momento en que en su condición de abogado ofreció dádivas, invitaciones, almuerzos a Daniel Adriano Peirano Sánchez, con la finalidad de que este último emita una resolución favorable en el proceso constitucional de habeas corpus a favor de su patrocinado Villazaba Yávar. Y por último, Enrique Villazana Yávar, de igual manera, actuó a título de dolo directo desde el momento en que prestó auxilio esencial. Tuvo una contribución sustancial dentro de la actuación del autor Jacinto César Salinas Bedó, interviniendo como coordinador intermediario entre Salinas Bedó y su padre para obtener el objeto corruptor y poder de esta manera materializar la conducta de Salinas Bedó ofreciendo dádivas a Peirano Sánchez. En relación a la pena multa, diremos que Daniel Adriano Peirano Sánchez se va a fijar el monto referencial o el monto base sobre el cual se va a calcular la pena multa en 18.573.77 soles. Y también se debe tener en cuenta el tipo penal, el artículo referido a la pena multa, el artículo 41, que la pena multa se debe determinar en función al ingreso promedio diario del imputado y también se debe tener en cuenta su patrimonio, sus rentas y sus remuneraciones, el nivel de gastos y demás signos exteriores de riqueza. Es decir, para efectos de determinar la pena multa se debe tener en cuenta el patrimonio del acusado. En este caso hemos también hecho un acercamiento a su patrimonio y en relación a Peirano Sánchez tenemos de que tiene, de acuerdo a su declaración de fecha de 19 de noviembre del 2018, cuenta con un departamento ubicado en la avenida Ribagüero 850 del distrito de San Miguel, en Lima, una camioneta Honda del año 2016 y un automóvil Volkswagen del año 2009 y un auto Subaru del año 93. Asimismo, este monto de 18.000 soles, 18.573 soles se fija teniendo como base el Decreto Supremo número 402-2015 del 25 de diciembre del 2015, por el cual se establecieron los saberes de los jueces del Poder Judicial y en ese momento que se suscitaron los hechos en materia de acusación, se tiene que Peirano Sánchez se desempeñaba como juez superior titular. Por lo tanto, dentro de la escala remunerativa, tenía un ingreso mensual de 18.573.77 soles. Respecto a Jacinto César Salinas Bedó, se calculará el monto de la pena multa teniendo como base 3.000 nuevos soles, que era su ingreso mensual al momento de la comisión de los hechos delictivos. Ello en atención a lo siguiente. Este monto se ha obtenido de su declaración rendida el 1 de agosto del año 2018 en la carpeta fiscal 5-2018, seguida ante el segundo despacho de las fiscalías supraprovinciales del equipo especial de fiscales del equipo especial Cuellos Blancos, donde señaló expresamente el ahora acusado que percibía una suma aproximada de 3.000 soles. Los signos exteriores de riqueza y su patrimonio también están sustentados en su declaración rendida el 20 de noviembre del 2018 ante este despacho supremo, donde señala que tiene un inmueble ubicado en el Jirón La Unión 598 del distrito La Perla, Callao, el cual se encuentra inscrito en los registros públicos del Callao, y un vehículo marca Peugeot de fabricación 2013. También este despacho ha podido verificar que Salinas Bedó cuenta con un inmueble de 7 unidades inmobiliarias, ubicado en la calle Unión del Jirón Tarata del distrito de La Perla, Callao, inscrito en la partida registral 70336549, que data del año 2014, la inscripción. También el acusado ha indicado en su declaración rendida ante la Fiscalía Superprovincial que cuenta con un inmueble ubicado en la calle Manuel Asensio Segura, 263, de la ciudad de Lima, en el distrito, en la provincia constitucional del Callao, en La Perla, Callao, urbanización Cima. Esos son los signos exteriores de riqueza o patrimonio de Salinas Bedó. Respecto al acusado Enrique Villazana Yávar,
En relación a este acusado, señor magistrado, para obtener el monto base sobre el cual se tendrá que calcular la pena multa, el Ministerio Público ha remitido a la resolución judicial número 3 del 5 de noviembre del año 2020, emitida en el incidente de comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, 00021-2020, emitida por este Despacho Supremo de Investigación Preparatoria, en la que se resolvió declarar fundado en parte el requerimiento de comparecencia con restricciones y también el impedimento de salida del país, y también se le impuso en esa ocasión a Enrique Villasana Yávar la suma de 30,000 soles por concepto de caución. En esta resolución de medidas restrictivas, como es la comparecencia con restricciones, se tiene en el numeral 8.3 de la misma que su despacho dejó sentado lo siguiente: se determina que en ese momento investigado tiene solvencia económica, porque se verifica que tiene educación superior completa. Asimismo, su abogado ha señalado en audiencia pública que estaba dedicado a trabajar en el sector construcción, en donde percibía aproximadamente $4,000 americanos mensuales. Entonces, este será el monto base en virtud al cual se calculará la pena multa. Asimismo, teniendo en cuenta los signos exteriores de riqueza en la citada ya resolución judicial, en el numeral 8.3, también su despacho en ese momento hizo referencia a que el acusado Villasana Yávar señaló que contaba, y conforme fluye de esta resolución, de la consulta SURNAF del 19 de octubre del 2020, se aprecia que cuenta con un registro de propiedad vehicular inscrito en la partida 583-4332 de placa de rodaje WQ 3760, y en esa misma línea se aprecia el movimiento migratorio, en el cual se tiene que Villasana Yávar ha hecho distintos viajes al extranjero, a Estados Unidos, a Chile, Argentina, Panamá, con lo que se pone de manifiesto, señor magistrado, las posibilidades económicas y la capacidad económica del ahora acusado. Razones por las cuales se debe fijar la suma del monto base para el cálculo de la pena multa, teniendo como referencia $4,000, que al tipo de cambio, según el Banco Central de Reserva del Perú, en el año 2017, a 3.24 soles, al tipo de cambio, se tiene un monto base de pena multa de 12.960 soles, para que sobre este monto se pueda determinar la pena multa. En ese sentido, señor magistrado, solicito a su despacho tener por absueltos y subsanadas las observaciones formales conforme lo ordenado por su despacho. Gracias. Gracias, señora fiscal. Tiene uso la palabra la defensa del señor. Vamos primero por la defensa del señor Villasana. Doctor Rodríguez. ¿Ha escuchado usted los argumentos de la Fiscalía para subsanar las observaciones? En su caso, una que resultaba importante que se nos aclare, y que lo acaba de hacer la Fiscalía, o por lo menos ha señalado los argumentos, es respecto de la variación del título de imputación de primario a secundario. ¿Algo que comentar ahí? En efecto, señor magistrado, traemos a colación justamente la decisión que vuestro despacho tomó haciendo referencia a la casación 773-2018 San Martín del 6 de julio del año 21 sobre la importancia de justificar el título de intervención en cuanto es pasible de modificación, y además haber dejado claro que el titular de la acción penal tiene esta potestad y no se había cumplido. Sin embargo, esta defensa respecto a la notificación de la disposición fiscal que emite la subsanación de observaciones que ha sido notificada, bueno, dentro de los días que este despacho otorgó, hemos revisado tanto en su página 2 como en su página 3, generan la justificación o pretenden generar la justificación de este cambio. Pero yo quiero dejar, primero, antes de justificar mi observación,
Tengo a la mano, como todos, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, y nosotros podemos revisar, ojo, y esto es muy importante por el tema de que, si bien es cierto, la Fiscalía tiene la potestad de hacer un cambio o variación del tipo de intervención delictiva, no es que sea en cualquier momento, de cualquier forma, y porque exista una reevaluación sin permitir un acto dentro de un determinado estadio procesal, como entiendo que es la investigación preparatoria. Primero, le digo por qué, señor magistrado. Porque en el fundamento 94 de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, que tiene 59 páginas, en la página número 47, el fiscal que dispone formalizar y continuar la investigación preparatoria justifica y no solamente detalla la conducta del señor Villasana como sino además especifica el tipo de intervención delictiva y recurre a la definición de la complicidad secundaria y dice lo siguiente: la conducta desplegada por Enrique Villasana Yávar se encuentra dentro de los alcances de la complicidad secundaria, entendida como quien realiza cualquier contribución que no sea esencial para la comisión del delito. O sea, no estamos hablando que ahora era esencial, antes no era esencial, porque esto es muy importante para debatirse en un siguiente estadio. No es cambiar un número 17 por 18 o un error material. Es algo súper importante que regula el 349.2, y eso ha sido siempre nuestro reclamo a nivel de observación. Y sigue: en el caso concreto, Enrique Villasana Yávar contribuyó, dice, con la comisión del delito de cohecho al actuar como intermediario en las coordinaciones entre Salinas Ledón y Villasana Ceballos, el señor que ha fallecido, Villasana Ceballos. Por eso hice atención también en la audiencia del requerimiento de sobreseimiento, que mucha atención a la ausencia de posibilidad de juzgamiento, porque es lo que origina el cambio. Ahora voy a indicar lo siguiente, ¿no? De esta forma, dice, culmina el párrafo, contribuyó dándole libertad de negociación a Salinas Ledón en cuanto al monto que le sería entregado. De igual manera, en el fundamento 96 de la formalización, hace una definición de cuál es el contexto de la complicidad primaria, ¿no? Complicidad primaria, esto respecto a otro sujeto procesal, y define también cuáles son en el fundamento 99, cuáles son los méritos y la necesidad de hecho que requiere el tipo de intervención delictiva. Dice: quien realiza, dice fundamento 99, actos que sean esenciales para que el autor pueda cometer el delito, y es así que se tiene la forma en que se halló. Esa es la definición que toca la formalización. Señor magistrado, cuando hemos recibido mediante la resolución que nos corre traslado, el levantamiento de las observaciones por parte del Ministerio Público, en la página número 2, párrafo segundo, subtítulo: argumentos que sustentan el levantamiento de la presente observación, indica en líneas seguidas, empiezo de la lectura de la mitad para abajo, dice: luego de concluida la investigación preparatoria y antes de formular el requerimiento acusatorio, en esa cadencia de tiempo, ¿en qué estadio estamos procesal? Fiscalía, nosotros lo sabemos, ya no estamos en la investigación preparatoria, ya había una disposición de conclusión de la investigación preparatoria, y dice: se realizó un adecuado análisis de los hechos y valoración de los elementos de convicción. Cuando nosotros hacemos una referencia a la resolución que vuestro despacho emite, atendiendo fundando en parte las observaciones, se hace pues que esta variación, la casación que nombré al inicio, permite que pueda ser sometida primero a un contradictorio, que se otorgue posibilidad de defensa, y además hace referencia que este tipo de variación resulta en caso de que existan pues nuevos actos o nuevos criterios para que se pueda justificar un cambio de medida. Lo que nosotros observamos, señor magistrado, usted puede verificar después en esa segunda página del levantamiento de las observaciones, en el punto B, hace un análisis conforme a lo que el mismo Ministerio Público indica. Hay un nuevo análisis sobre los hechos y valoración. Primero, que la Fiscalía que está acusando el día de hoy no ingresó después de la conclusión de la investigación preparatoria, o por lo menos podríamos indicar en qué estadio ingresa
a tomar acción el Ministerio Público para que pueda hacer este análisis de valoración culminada, porque tiene incidencia en la siguiente etapa, señor juez, culminada o no la investigación preparatoria. Segundo, los elementos de convicción que adjunta en la página 3 son del año 2017. La disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, señor magistrado, tiene fecha 30 de septiembre de 2020. Todos los elementos de convicción que utiliza el Ministerio Público para justificar el cambio de intervención delictiva son los argumentos, son los elementos, perdón, los datos incorporados con anterioridad a la formalización de la investigación preparatoria. Tan es así que la propia formalización, si bien es cierto, es una disposición que tiene una justificación interna y externa de razonamiento, es válida, no ha sido aclarada, no ha sido modificada. En este caso, mediante el levantamiento de observaciones, el Ministerio Público pretende justificar algo que estuvo mal. En todo caso, durante el periodo de la investigación preparatoria, como dice, si ha habido un adecuado, voy a leer la palabra, realizó un adecuado análisis de los hechos, entonces mi patrocinado fue investigado por una inadecuada apreciación de los hechos, una inadecuada lectura de la valoración de los elementos de convicción y se permitió que en un estadio donde conforme al 321 se permite generar también datos o actos de descargo con la finalidad de verificar si el Ministerio Público acusa o no. Entonces considero, señor magistrado, que primero, el primer punto de cambio del Ministerio Público es el fallecimiento del señor Enrique Villasana Ceballos, la imposibilidad de juzgar a la persona que se consideraba anteriormente como cómplice primario. Y es en este estadio que de inmediato el secundario pasa a primario. Y esta justificación para nosotros es una justificación que no cumple con las premisas de un correcto razonamiento que se exige. Cierto, el Ministerio Público tiene toda la prerrogativa, la atribución, la potestad de la acción penal de calificar provisionalmente, incluso en la acusación, como indica el acuerdo plenario 06-2009. Esto no quiere decir que el juez de investigación preparatoria pueda también observar si lo que el Ministerio Público pretende justificar en el levantamiento de su observación es un argumento correcto o simplemente es un argumento que para salir del paso de una decisión previamente tomada en la acusación es la que se ha planteado en este discurso que hemos recibido a partir de la resolución número 16 que corre traslado el levantamiento de observaciones del Ministerio Público. Para culminar, los elementos de convicción, como indico, que se ha utilizado, también los hemos leído, forman parte de la carpeta fiscal y además del expediente que está en etapa intermedia, pero ninguno de ellos puede tener, señor magistrado, la hilación de posterioridad para que el Ministerio Público pueda hacer un análisis de valoración y decir, como la investigación es progresiva, Tiene un par de minutos para concluir, doctora, pues sí. Ya estamos repitiendo lo mismo. Solamente un minuto más, señor magistrado, un minuto. Considera esta defensa que el levantamiento de observaciones del Ministerio Público no ha cumplido con el requisito de justificar en términos que pueda entenderse como un razonamiento aceptable para que haya este cambio de decisión tan importante. Porque, señor juez, no es lo mismo, no es esencial y después de la preparatoria y antes de la acusación es esencial. ¿Dónde radica este cambio? Porque va a ser muy importante para que el juez tome una decisión en una etapa sustancial. Para que nos explique por qué no es esencial y es esencial, o en todo caso, que se exprese justificadamente en la resolución si se aparta o se desvincula o cuál fue el error de apreciación que tuvo la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, que es la que rige todo el comportamiento de acopio y descargo en la etapa de indagación, señor juez. Es lo que queremos indicar. Muchas gracias. Gracias. Doctora López, voy a darle uso a la palabra para la réplica, para terminar con este tema que se consideraba yo que era importante, ¿ya? Bien.
Señor magistrado, todo lo que se ha escuchado en este momento por parte de la defensa técnica de Villasana Yávar son una serie de lucubraciones a nivel subjetivo que no tienen ninguna base sobre la cual el abogado haya sustentado algún tipo de perjuicio respecto a esta variación del grado de intervención delictiva. Él señala que, a su parecer, la Fiscalía habría hecho este cambio porque Villasana Ceballos ha fallecido y el título de imputación de este habría pasado ahora a imputar a su patrocinado Villasana Yávar. Esa afirmación es preocupante, porque esa afirmación el abogado, ¿en qué la basa? En un sustento objetivo y real. Él hace elucubraciones que no tienen mayor amparo. Ahora bien, señor magistrado, esta casación que se ha citado en la observación que usted ha dicho, la casación 773-2018, no olvidemos y tenemos que ser muy claros y ubicarnos en qué etapa procesal se hace respecto de la cual se está mencionando esta casación o se ha desarrollado esta casación. Se ha desarrollado dentro de un acto de juzgamiento. Es inaceptable que en un acto de juzgamiento se haga un cambio sorpresivo del título de imputación. Los jueces no pueden condenar por un título de imputación diferente al que esté en la acusación por el principio de congruencia. No pueden sorpresivamente cambiar en la sentencia un título de imputación diferente. No estamos frente a este supuesto, señor magistrado, porque en un juicio oral, cuando se hace, hasta en un juicio oral se puede hacer el cambio, no solo del tipo penal, sino también del grado de intervención delictiva. Entonces, si se puede hacer hasta en un juicio oral, ¿cómo a este nivel de control de acusación? ¿Qué cosa es el control de acusación? Es un filtro, es una etapa de saneamiento procesal en donde se va a poder garantizar adecuadamente el derecho de todos los sujetos procesales. Entonces, no podemos comparar la desvinculación a nivel del acto de juzgamiento con una desvinculación a nivel de la etapa intermedia, en una etapa de saneamiento donde se están dando todas las garantías del caso en este momento al acusado. Ahora, como repito, hasta en el juicio oral se puede mediante el procedimiento de desvinculación. ¿Qué sucede en el presente caso? El abogado ha tenido a la mano el levantamiento de observaciones. Se le ha dado la oportunidad para que ejerza defensa. Si el abogado hubiera presentado en estos días algún documento que acredite que pueda sustentar su defensa respecto a la complicidad primaria que se le está imputando, también se hubiera incorporado dentro del cuaderno de acusación, pero no lo ha hecho porque no hay ninguna afectación a su derecho de defensa. Solamente se basa en decir la fiscal por qué ha cambiado, que no debió cambiar, sobre la misma base fáctica de la preparatoria está cambiando y eso no procede. Señor magistrado, si el abogado pretende que nos aferremos al título de imputación inicial de la formalización y no salgamos de eso, entonces frente a cualquier situación en la que un magistrado considere que no se han hecho bien, digamos, las cosas al inicio, ya quiere volver a recalificar el tipo, volver a recalificar, eso no se va a poder, porque el abogado dice que por qué, ya se ha indicado por qué, se le está indicando por qué, porque se ha hecho una evaluación conjunta, todos los actos iniciales de la Fiscalía son postulatorios, se ha postulado inicialmente la tipificación secundaria de complicidad secundaria de manera errónea. Entonces, bajo esa premisa del abogado, entonces cualquier error, cualquier apreciación inicial que no es la correcta, entonces ya no podría. Entonces tendríamos que sobre el error continuar. ¿Por qué? Porque ese es el capricho del abogado. Cualquier tipo de discordancia, de disconformidad con el planteamiento del Ministerio Público también tiene que estar esbozado y analizado a la luz de presuntas afectaciones a derechos fundamentales. En este caso, el abogado no hace ninguna alusión a alguna afectación. Ya lo dijo la sesión anterior de que la pena es mayor y eso lo afecta. Pero, señor magistrado, las cosas son tal cual corresponde señalarlas. Lo que corresponde imputar a Villasana Ceballos es complicidad primaria, no complicidad secundaria. Y esto ya se debatirá en un plenario ampliamente en el acto de juzgamiento. Y el abogado acreditará si es cómplice primario, si es cómplice secundario. Eso no está agotado el debate. Si él considera que es cómplice secundario, que lo sostenga en el acto de juzgamiento, y si los jueces consideran que es así, le van a amparar y los jueces se van a desvincular de la complicidad primaria y le van a poner complicidad secundaria.
Es ahí donde se va a hacer un ejercicio pleno de su derecho de defensa. No acá, no vamos a hacer un debate acá, porque ya el cambio está hecho, la Fiscalía ya ha argumentado, ha sustentado, y finalmente será en el acto de enjuiciamiento donde se agote este tema. Entonces, la discordancia, el capricho del abogado, que no está de acuerdo, eso no puede, pues, fundamentar una postura. La postura de la Fiscalía es esa, y el abogado tiene otra postura, vamos a juicio y en juicio definiremos. Entonces, eso es todo lo que tengo que decir, señor magistrado. Por lo tanto, las observaciones ya están absueltas, ya están subsanadas, y téngalas en ese sentido por absueltas, señor magistrado. Gracias. Gracias, señora fiscal. Doctor Rodríguez, para su dúplica le doy 2 minutos. Bien, en primer lugar, señor magistrado, esperaba que se controle también el tema. No es ningún capricho. Si hubiera sido un capricho, no hubiera sido aceptada por la resolución. Efectivamente, había algo tan importante que discutir. Tampoco era, si hubiera sido la prioridad determinar afectación a derechos sustanciales, se hubiera planteado una nulidad. Lo que estamos planteando son observaciones de forma, señorita fiscal, lo digo por intermedio del despacho. Se indica si considero que es cómplice secundario. O sea, de acuerdo a la tesis de fiscalía, nosotros tenemos la cómplice que mi cliente no es culpable de absolutamente nada, y esa es la tesis que tenemos, ni primario ni secundario. Estamos reclamando que esta justificación que se ha planteado en el levantamiento de observaciones simplemente no atiende al requerimiento de justificar. No estamos confundiendo en absoluto lo que se requiere de vinculación en un juicio oral y desvinculación o corrección a nivel de la etapa intermedia. Lo que pedimos es que se cumpla con la exigencia de justificar, y justificar no quiere decir ya escribí 6, 7 líneas y dije por qué era primario o secundario, sino que esté acorde a lo que está en la propia disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria y a la luz de los hechos o los datos que se toman para suscribir un requerimiento o una disposición fiscal. En todo caso, primero, señor magistrado, dejar sentado que no hay ninguna confusión de atribución a doctrina. Es más, se ha planteado en la resolución, no solamente se ha planteado esta 773-2018, sino la que nosotros hemos invocado en nuestra oralización, y además haciendo un análisis no de la etapa, sino de la exigencia, del deber de motivar, del deber de sustentar, y a raíz de qué, de la progresividad. ¿Cuándo hay progreso? ¿Cuándo ha habido un dato adicional que permita al Ministerio Público cambiar? Mañana se le ocurre decir, no era cómplice secundario, sino autor, y acá están todos los hechos, y ya evalué mejor, ya no en la etapa preparatoria, en la intermedia, ahora en el juicio me ha dado más datos. Entonces se permite, ¿qué cosa? La progresividad, y el juez, tanto en lo más como en lo menos en un juzgamiento, lo que puede hacer es apartarse y calificar después de actuación probatoria, porque eso se exige, actuación, modificar, reevaluar, 374 y en adelante del Código Procesal Penal. Entonces pido que se comprenda la postura de esta defensa, que no estamos conformes con la explicación por parte del Ministerio Público, porque consideramos que es una descripción justificada. Ahora nos ha dicho algo más correcto, de acuerdo a lo que ella misma entiende. El Ministerio Público dice, ha sido erróneo. O sea, ha sido errónea la formalización, una formalización vigente, ¿no? Entonces, pido, en todo caso, que el Ministerio Público justifique, como indica, si hay error, con qué parte se queda de la formalización, con qué parte no, y quiero entender como abogado para defenderme en el siguiente estadio, que no es el juicio oral, es el debate en la etapa sustancial. Recién, si la etapa sustancial no tiene efectos, iremos a un juicio oral. Pido, señor magistrado, que nos indique cuál es el acto progresivo que permite variar, o simplemente es una reevaluación sobre lo que existe. Eso es, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Doy por concluido el debate sobre ese tema. El uso de la palabra respecto de los argumentos de la multa. Perdón, doctor Rodríguez, también tenía usted un tema de la multa para que algo que cuestionar con respecto a la observación hecha a la multa, pero eso fue hecho por acá por el juzgado. Sí, señor magistrado, fue hecho de oficio y no tenemos ni a la reparación ni a la multa. Nosotros alegamos por parte ninguna vinculación con cualquier tipo de delito. Ok. Doctor Salinas, sobre la multa. Nosotros postulamos la absolución, por cuyo motivo no estamos de acuerdo con lo peticionado por el Ministerio Público. Ya, ok.
Gracias. Doctor Tudela. Sobre la multa. Su micro, doctor. Su micro. Respecto a la multa, señor magistrado, solamente esta se va a referir a aspectos formales. En primer lugar, el doctor Daniel Alcides Peirano carece de todo tipo de fondos. En segundo lugar, tiene un ingreso solamente de 3.000 soles mensuales y de otro lado, él es una persona que está jubilada. Consecuentemente a ello, lo que se requiere en este caso es ya sea cambiar la multa o exonerarla de la misma, porque no podría por la vía legal obtener dinero para poder sufragar la multa. Tendría que cometer un ilícito penal, cosa que está vedada por ley. Es cuanto tengo que expresar al respecto. Gracias. ¿Algo más que agregar por la Procuraduría? Ninguna, señor magistrado, conforme con las absoluciones del Ministerio Público. Gracias. Voy a evaluar los argumentos de todos para dar mi decisión sobre estas observaciones y considero que están subsanadas en unos minutos. Reanudamos en unos 10 minutos. Aquí mismo continuamos, no se me muevan, por favor. ¿Bien? Voy a suspender unos segundos. Este juzgado, luego de escuchar el debate respecto de las observaciones que fueron formuladas en la sesión anterior y subsanada y presentadas las subsanaciones por la Fiscalía en la audiencia del día de hoy, debatidas, tenemos lo siguiente. Respecto de la observación formulada por la defensa del señor Villasana Yabar en cuanto al título de imputación con el cual se inició esta investigación preparatoria en su formalización, en la cual se le imputó la calidad de cómplice secundario y la variación que hizo la Fiscalía al requerir su acusación a la de cómplice primario. Sostiene la Fiscalía que respecto de ello, dicha variación se sustenta en que luego de la etapa de investigación, conforme a los audios, a los registros de transcripciones de distintos audios, se llega a determinar que la intervención de Villasana Yabar en estos hechos fue de carácter esencial y no un aporte complementario, como originalmente consideró la Fiscalía en su formalización. Ese es el punto central. Señalan que actuó como intermediario para efectos de hizo los contactos con el acusado Salinas Bedón para efectos de entregar las sumas de dinero, las dádivas que sostiene la Fiscalía, ¿no? Se realizaron para obtener un beneficio que estaba vinculado a un proceso de habeas corpus que se había tramitado ante la Corte del Callao y a la sala que presidía el señor Peirano. Más o menos eso resumió 5 líneas lo que señala la Fiscalía. Considera la defensa por su parte que en relación a esta subsanación no comparte el criterio de la Fiscalía, no está de acuerdo, considera que no se ha cumplido con subsanar esta observación, porque en su opinión no hay ningún argumento que varíe las razones que se han dado en esta oportunidad, son las mismas respecto de la formalización, toda vez que en la formalización se consideró que el aporte del señor Villasana Yabar no era un aporte esencial. Señala que también se tienen los mismos elementos de convicción con los que se está hoy materializando la acusación y que la variación
transgrede, entiendo yo, no lo ha dicho, pero dijo sí el principio de congruencia, pero también perdería el derecho de defensa. No se podía defender por el nuevo título de imputación. Sobre el particular, este juzgado considera, en primer lugar, que entre las diferencias entre la calidad de cómplice primario y cómplice secundario, pues no es un tema baladí, es un tema relevante que vincula con el tema de la pena y el nivel de participación que puede tener una persona para su responsabilidad penal. En la complicidad primaria, lo que se requiere pues es un aporte fundamental, ¿no? Es un aporte esencial el que tiene que hacer la persona, a pesar de que no participa en la ejecución. Y en la complicidad secundaria, este aporte es no esencial, por decirlo de algún modo, pero digamos que se puede prescindir incluso de él, ¿no? Lo cual no sucede con el aporte del cómplice primario, que sin él no se puede ejecutar el delito, ¿no? En otras palabras más sencillas. En el caso concreto de la revisión de la formalización de la investigación preparatoria, se tiene cómo están relatados los hechos, y en el punto 94, que también creo que ha sido mencionado por la defensa, se señala que el señor Villazana Ayávar contribuyó en la comisión del delito de cohecho activo específico al actuar como intermediario en las coordinaciones entre Salinas Bedón y Villazana Ceballos respecto a los montos a ofrecer, así como a las fechas y forma de entrega del beneficio económico para quienes le apoyan. De esta forma, contribuyó dándole libertad de negociación a Salinas Bedón en cuanto al monto que le sería entregado a Peirano Sánchez y que finalmente financiaría Villazana Ceballos, padre de Enrique Villazana Ayávar. Yo creo que este es un punto central. Respecto de si se puede variar los títulos de imputación, esto se puede hacer incluso hasta en el juicio oral, como ha señalado la Fiscalía, con la figura de la desvinculación por parte del juez. Pero siempre lo que hay que resguardar es el derecho de defensa. Y también, para efectos de cualquier variación, lo principal que se debe tener en cuenta son los hechos, que no pueden variar los hechos. Y creo que en este caso no existe una variación de los hechos. O sea, son los mismos hechos en los cuales la Fiscalía inició una investigación respecto de uno de los en ese momento investigados como cómplice secundario, y posteriormente, luego de toda la etapa de investigación, con los elementos de convicción y que hoy son elementos de prueba que serán actuados en juicio oral, la Fiscalía considera que la participación, la intervención del señor Villazana Ayávar no es la de un cómplice secundario, sino la de un cómplice primario. Pues precisamente por los mismos argumentos que están acá, que es que su participación fue la de un intermediario que coordinó con su acusado Salinas Bedón los montos a ofrecer, y de los audios que se ha tenido hoy que he revisado de la subsanación que hace la Fiscalía, se describe pues que él sería el que había coordinado, y en todo caso su padre, el señor Villazana Ceballos, fue el financista, por decirlo de otro modo, ¿no? Entonces, acá no se han variado los hechos son los mismos, se ha respetado los hechos. Y por otro lado, tampoco se ha variado el bien jurídico protegido, que es la administración pública, puesto que se trata de un cohecho. En ese sentido, considero que si bien es un tema del derecho de defensa, si este se ha visto perturbado, considero que no, porque durante toda la etapa de investigación, la defensa tuvo la posibilidad también de cuestionar o si tenían la evaluación de mejores medios de elementos de convicción para poder cuestionar, incluso a lo que apuntan no es a cuestionar el título de participación, sino a su inocencia, ¿no? Con lo cual, creo que esta variación del título de imputación que hace la Fiscalía en esta etapa, ¿no? Que además va a ser evaluada, contrastada con los medios de prueba en el eventual juicio oral, ¿no? Que se pueda llegar, donde también podría incluso variarse de acuerdo a cómo se actúan los medios de prueba
por el colegiado, que será quien tome la decisión final de cuál será el título de imputación con el cual se podría, en una eventualidad, encontrar responsabilidad penal. Si fuera así, absolver o condenar al señor Villazán Ayala. Por estos fundamentos considero que la observación hecha por la defensa del señor Villazán Ayala ha sido subsanada por la Fiscalía, con lo que queda levantada y la doy por subsanada. Respecto de las penas de multa, cuyos montos han sido aclarados por la Fiscalía, o mejor dicho, sustentados en sus cantidades, se ha tenido en cuenta, como lo ha señalado acá y lo he revisado de su escrito de levantamiento de observaciones, las remuneraciones que percibían en el momento de los hechos, y para ello están sus declaraciones, donde han especificado cuáles son los montos, y sobre dicha base, la Fiscalía ha hecho el cálculo, y no ha habido oposición, no ha habido cuestionamientos, y bueno, se tiene un dato objetivo. En todo caso, también, tanto la pena como la pena de multa y todas las penas son por estar el juez al momento de imponerlas, si fuera el caso. Y respecto de la imputación subjetiva, que también fue una observación hecha por este juzgado, considero que también se ha subsanado al establecer cuál es el título del aspecto subjetivo del tipo penal, que la Fiscalía ha considerado que es dolo directo para cada uno de los acusados. En ese sentido, quedan levantadas, este juzgado resuelve tener por levantadas las observaciones y continuar con el trámite del control de acusación. Vamos a pasar ahora, señores, a los argumentos de la excepción interpuesta por la defensa del señor Villazán Ayala. Doctor Rodríguez. Señor magistrado, ¿sí me podría dar 1 o 2 minutos, por favor, para ordenar mis documentos? Claro que sí. Por favor. Subsumir la conducta de cohecho activo específico del señor Enrique Villazán Ayala dentro de los alcances de todos los elementos objetivos y descriptivos del tipo, y en este caso voy a pasar a indicar lo siguiente. Primero, que hemos tomado como base de referencia el requerimiento de acusación, no necesariamente la descripción de la formalización y continuación de la investigación preparatoria, y voy a tomar como punto la página número 12 del requerimiento, y además, permítanme, la página número 86. Primero, no porque sean las primordiales, sino porque son las que recogen la adecuación típica y además en un primer momento la descripción de los hechos. Primero, al señor también acusado, Daniel Peirano, se le imputa haber aceptado el ofrecimiento de dinero. Específicamente, haber aceptado el ofrecimiento de dinero. Página 12. Al señor Juan Jacinto César Salinas Bedón, haber ofrecido dádivas, entre paréntesis, dinero e invitaciones a almuerzos. Repito, el señor Peirano Sánchez habría aceptado dinero, no dice invitaciones a almuerzos. El señor Jacinto César Salinas Bedón, abogado de Enrique Villazán Ayala en ese entonces, haber ofrecido dádivas, repito, entre paréntesis, dinero y además invitaciones a almuerzos. Al señor Villazán Ayala, es mi patrocinado y por quien deduzco la excepción, haber ayudado al señor Jacinto Salinas Bedón, haber ofrecido dádivas, entre paréntesis, dinero e invitaciones a almuerzos. Y repito, para proseguir, la imputación del señor Peirano es únicamente haber recibido haber aceptado el ofrecimiento de dinero. De acuerdo a la descripción de los hechos en cuanto a la actividad que permite al Ministerio Público reproducir
los hechos que son objeto de calificación en el tipo es que en el año 2017 se habría planteado una demanda de habeas corpus, un trámite de una demanda de habeas corpus ante la Corte del Callao, presentada el 28 de abril, admitida el 1 de agosto de ese año y resuelta en octubre, 26 de octubre del año 2017. De acuerdo a la tesis fiscal, la fecha de la vista era anterior y habría pues surgido un trámite de acuerdo a la tesis del Ministerio Público de ofrecimiento. De acuerdo, señor magistrado, al tipo penal, ahora sí, no recurro a la página 12, sino a la página 86 del requerimiento acusatorio, se indica pues que mi patrocinado tendría la conducta descrita en el artículo 398, tipo de intervención delictiva, ya se ha fijado en el estadio anterior, cómplice primario, regula el artículo 25 y además hace referencia al caso que Enrique Villasana Yávar habría ayudado a César Salinas Bedón con la finalidad de que se le permita al otro acusado a ofrecer dinero y dádivas. Y habla incluso acá que hay una empresa criminal, paréntesis, la corrupción del juez superior Daniel Peirano, quien tendría bajo su dominio, bajo su el poder de decisión, el trámite de la apelación del habeas corpus. Sin embargo, señor magistrado, ahora me baso en hechos. Los hechos de dónde se recogen, los hechos se recogen de manifestaciones, de actas y de la recopilación de datos que el Ministerio Público puede aprehender para poder describir la circunstancia que pretende calificar dentro de la tipología del artículo 398. Y en esa consideración, más allá de hacer un análisis de si sucedió o no sucedió, por qué, valorativamente, de acuerdo a los elementos de convicción que corresponden a otro pedido, analizamos estrictamente si de acuerdo a lo que el Ministerio Público entiende como la conducta realizada por el señor Villasana, puede o no calificar dentro de los verbos rectores recogidos en el artículo 398. Habría indicado el Ministerio Público que hay ofrecimiento de donativo, ofrecimiento de ventaja, ofrecimiento de donativo, paréntesis, dinero, almuerzos. Cuando nosotros hemos pretendido, un paréntesis, precisar la imputación con la finalidad que el Ministerio Público pueda verificar cuál sería el acto que si nosotros tenemos en la acusación fiscal que hay invitaciones a almuerzos que forma parte, de acuerdo a la tesis fiscal, de los donativos, mínimamente, señor juez, para poder ser encuadrado dentro del tipo penal del artículo 398, debe ocurrir, por lo menos en datos expresos, inequívocos, exactos, legalidad, ¿no? Conocidos o cognoscibles por las partes. Y la representante del Ministerio Público ha indicado que son datos subrepticios, que no se pueden acreditar y que esta defensa puede entender que no hay hecho que pueda ser calzado a efectos de circunscribirse dentro del paréntesis, como es el caso de invitaciones a almuerzos. Más allá, señor magistrado, que dentro de la descripción, el Ministerio Público lo que va a indicar es recurramos en todo caso al registro de las comunicaciones, donde el señor Salinas Bedón hace referencia
a que han existido gastos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que el Ministerio Público, así como ha indicado, ¿no?, con elucubraciones, con suposiciones, ha pretendido dar vida o por lo menos encajar en el contexto de dádivas consideradas como almuerzos, está específicamente en su acusación, invitaciones a almuerzos, ¿no? Entiendo que no son cenas ni desayunos, son almuerzos. El Ministerio Público lo ha dicho con una expresión de exactitud. ¿En qué horario? Entiendo que no es por la noche, ni es por la mañana, porque son invitaciones a almuerzos. Entonces, ¿por qué la exigencia de que no se cubre el supuesto objetivo del tipo que el Ministerio Público pretende, mediante un análisis de sus propios hechos, circunstanciar? Consideramos, señor magistrado, y es explícito, que no tenemos hecho que pueda ser encajado dentro de este elemento objetivo del tipo. De manera que es evidente que con narraciones expresas, amplias, genéricas, que no nos permiten a nosotros poder tener la misma capacidad de operación, de calzar o calificar que tiene o ha tenido el Ministerio Público, es evidente, es una evidente atipicidad, ¿verdad? Ahora, eso es respecto a las dádivas de invitaciones a almuerzos, ¿no?, como indica el Ministerio Público, que es la meta o es el límite, la valla que se pone al momento de detallar el hecho y pretender calzar dentro de los verbos rectores que el Ministerio Público ha indicado, ¿no? Ofrecimiento, ¿verdad?, de un donativo. Entonces, señor magistrado, eso es lo que tenemos dentro de la acusación fiscal, de dádivas, que indica ofrecimiento de dádivas, de acuerdo a la acusación fiscal. Ahora, respecto, señor magistrado, a la reflexión que existe sobre los hechos, no en pruebas, no en elementos de convicción, pero sí quiero dejar detallado, y es algo muy importante que creo que entendemos. Si bien es cierto, se nos proscribe o se nos prohíbe utilizar elementos de convicción, prueba nueva para poder analizar, ¿no? Ese es un mito o es una discusión que no es del todo cierta, ¿no? Hago un ejemplo, ¿no? Para discutir, se me imputa un hecho, yo estuve en Estados Unidos, para eliminar al sujeto activo, acreditar que estuve en otro lugar, presento mi viático o mi boleto de avión con la finalidad de que se entienda de que no hay sujeto activo, y eso no quiere decir que estoy basando necesariamente en una prueba o un elemento de convicción, sino que es necesario incorporar el dato como hecho para poder verificar si encuadra o no encuadra. En este caso, para poder lograr la determinación del ofrecimiento de 400 nuevos soles, que es lo que indica el Ministerio Público, no vamos a basarnos en lo que indica en todo el grueso de la acusación, ¿verdad? Ni tampoco en lo que dice en la formalización, sino que en lo que el Ministerio Público ha tocado dentro de sus páginas como hechos que son susceptibles a ser calificados dentro del artículo 398, porque la acusación tiene muchas hojas, tiene muchas reflexiones, tiene muchos datos, pero dentro de lo que está considerado como circunstancias precedentes, concomitantes, y sobre todo en el subtítulo, descripción de hechos atribuidos de cada uno de los investigados, que está en la página 11, indica, se le imputa a Villazana Yávar haber ayudado a Jacinto Salinas Bedón con el ofrecimiento de dádivas, entre paréntesis, dinero e invitaciones. Acá no dice 400 soles, acá no dice lo que en algún momento existe, ojo, y lo digo como reflexión, no como parte de mi exposición, que el señor Walter Ríos Montalvos tenía una aspiración, dice, ¿no? Me hubiese gustado, hubiese querido haber ganado $1,000, ¿no? Claro, no se explica, porque primero es una intención que no se materializa y que no tiene nada que ver, porque también indica que nunca se entrevistó con ningún vocal, pero lo que entendemos
no en base a la imputación específica que está en la página 12 y además es la que se sintetiza en hechos atribuidos, pasamos a leer la explicación de los elementos de convicción que el Ministerio Público tiene respecto a las interceptaciones. Incluso se da el trabajo de poner prácticamente un resumen del título. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Un resumen del título e indica, pues, el señor Salinas Bedón le habría requerido la suma de 400 soles. El señor Villasana pregunta, y por todo el trámite de la instancia, ¿no? Por un pago profesional, por servicios profesionales, no en ningún momento por actos de corrupción como queda. Entonces, la justificación del tracto, primero, no tenemos también en el mundo de los hechos, porque el hecho genera ¿qué cosa? Calificación. Los supuestos o las conclusiones no generan calificación. No tenemos el dato, señor juez, y por eso ha habido una exigencia también en la primera etapa de en qué momento existe esta transferencia o este análisis de pago, porque señor juez, el Ministerio Público dice, hoy ofrecieron 400 soles para un acto de corrupción que tiene que ver con la vinculación entre César Salinas Bedón y el señor Walter Ríos Montalvo. Pero, señor juez, no hay ningún dato que permita, más allá de una voz uniparticular, monótona del señor Salinas Bedón respecto a, primero, que si se materializa o no, y dos, para calificar como ofrecimiento de una dádiva que tenga que ver el resultado de una conversación que materializa el hecho con una promesa a un tercero que no es el mismo abogado. Entonces, yo quiero indicar, para concluir, señor magistrado, que dentro de la locución que se permite excluir esta tipología, por lo menos que el Ministerio Público ha elegido para el señor Villasana Yávar respecto al coadyuvar o colaborar con el ofrecimiento, en primer lugar, señor magistrado, si usted se da cuenta, de acuerdo al íter de los hechos plasmados, ya sea en las intervención de las comunicaciones, así como lo descrito por el Ministerio Público, no se ha podido, primero, detallar en hecho que este hecho por lo menos exista o se base en un hecho concreto. En un hecho concreto, yo no puedo tipificar, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Ayer fui con mis amigos y tenía un arma en mi bolsillo, ¿no? Es tenencia ilegal de arma de fuego porque está en el audio número tal y se le va a condenar a la persona de 6 a 10 años. Se entiende de que ya en una etapa más avanzada, como es la etapa de acusación, que requiere una sospecha suficiente mínimamente, señor magistrado, el dato no concurre y como no concurre, no es típico y no puede calificarse dentro del ofrecimiento. Entonces, y nosotros hemos deducido y justificado, tanto por escrito y en esta fase oral, que no existe la posibilidad de incorporar al señor Enrique Villasana dentro de la actividad, ofrecer, ¿no?, en primera línea esta dinámica que he indicado al principal autor, dinero, y tanto al autor en calidad de complicidad primaria por el título de intervención delictiva, César Salinas, es dinero y ofrecimiento de dádivas. No hay una incongruencia. He identificado de por qué no concurre el hecho y por lo tanto no se puede practicar una operación de tipicidad o de poder recoger los parámetros de estos hechos dentro del artículo 398 y especificado ofrecimiento y dádiva, como indica el Ministerio Público que refiero, que sería un donativo, ¿no? Eso es lo que tengo que indicar, señor magistrado, para finalizar que se fundada la excepción de improcedencia de acción a efectos de que el Ministerio Público, que este juzgado pues extinga la responsabilidad bajo esta incidencia. Muchas gracias. Le doy la palabra a la Fiscalía para sus argumentos. Bien, gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público, en primer lugar, debe solicitar que se declare infundada la excepción deducida por la defensa técnica de Villasana Yávar y se prosiga con el trámite que corresponde a este control de acusación. Señor magistrado, vamos a hacer énfasis en dos situaciones concretas, una de nivel procesal y otra de nivel de conducta procesal. Señor magistrado, en relación al tema procesal, vamos a señalar lo siguiente.
Las excepciones de improcedencia de acción se deducen dentro de un marco que no se puede cuestionar la actividad probatoria. No se puede solicitar o hacer alusión a premisas fácticas si están probadas o no están probadas, si están acreditadas o no están acreditadas. A ese nivel no se puede sustentar una excepción de naturaleza de acción. Eso implicaría desnaturalizar este mecanismo de defensa. Las excepciones de improcedencia de acción se sustentan a la luz de la compulsación de los hechos materia de acusación al tipo penal. Es decir, hacer la evaluación si la conducta o el fáctico que te estoy imputando encuadra o no en el catálogo normativo del Código Penal. Es decir, hacer un proceso de subsunción. En este caso, la conducta de Villazán Aybar encuadra perfectamente dentro del tipo penal de cohecho activo específico agravado, el tipo penal del artículo 398 del Código Penal, pues al haber cometido el delito, de acuerdo a la imputación que efectúa la Fiscalía, Jacinto César Salinas Bedó habría ofrecido a Daniel Adriano Peirano Sánchez dádivas, entre ellas almuerzos, regalos, con la finalidad de que Peirano Sánchez, en clara infracción a sus deberes funcionales, emita una resolución favorable a los intereses de Villazán Aybar. Tenemos que hablar de la autoría para poder hablar por el principio de accesoriedad del cómplice. Ahora, dentro de ese tipo penal diremos que Villazán Ceballos habría coadyuvado, habría prestado auxilio necesario y esencial dentro de la actuación de Jacinto Salinas Bedó para que se pueda materializar el verbo rector de ofrecimiento de dádivas del cohecho activo específico. Ese es el marco imputativo, esa es la relevancia jurídico-penal de la conducta y consecuentemente no puede prosperar ni tampoco se puede postular a ese nivel de evaluación de subsunción del hecho al tipo, porque el hecho tiene relevancia jurídico-penal. Coadyuvar con un abogado para sobornar a un juez, eso es delito. Entonces, ahí trasciende la tipicidad y la relevancia de la conducta. Ahora, el abogado, respecto a la arista que señalé de la conducta procesal, los abogados y los sujetos procesales debemos conducirnos con lealtad, con probidad y buena fe dentro de las actuaciones en las que intervenimos en el proceso judicial. Aquel abogado ha venido a presentarnos un doble discurso y eso resulta preocupante y también es atentatorio contra el debido proceso, porque el abogado se ha deslindado de su propio escrito de excepción. Ha venido a darnos un discurso totalmente distinto, un doble discurso totalmente distinto a lo que ha presentado por escrito. Y los 10 días que se dan a las partes no es solamente un tema, un saludo a la bandera o un tema meramente simbólico. Es justamente para poder garantizar el contradictorio a un nivel eficaz. Entonces, si a la Fiscalía nos han corrido traslado con el escrito del abogado, donde sustenta la excepción, donde esboza una serie de argumentos totalmente, diametralmente diferentes a los que ahora nos ha oralizado o improvisadamente introducido, entonces eso, señor magistrado, es atentatorio contra el debido proceso. Y es por eso, entonces vayamos al punto central. Ya, el punto central es lo siguiente. Voy a remitirme al escrito, porque eso guarda correspondencia con el principio de congruencia. ¿Qué dice en su escrito el abogado? Del numeral 4.3 al numeral 4.9 de la excepción deducida. Señala que no se ha verificado que en efecto el señor Salinas Bedó haya ofrecido directamente o indirectamente un pago a los magistrados. ¿Eso qué quiere decir? Eso necesita y amerita actividad probatoria. No está cuestionando la subsunción del hecho al tipo. Está cuestionando temas que deben ser sometidos a evaluación probatoria. Por otro lado, dice, preciso resaltar que el señor César Salinas Bedó ha venido gestionando de manera regular las entrevistas con los magistrados en el expediente, hecho de que se haya entrevistado con los magistrados del propio ejercicio de defensa de un abogado. Dice que el haberse entrevistado con los abogados es propio de su ejercicio como abogado, formando parte de un trámite procesal propio del proceso penal. Está argumentando y está haciendo defensa respecto a que la conducta de César Salinas Bedó dice que es un trámite procesal propio, ¿no? Está diciendo que ha actuado dentro del ejercicio de su
sus derechos como abogado, ¿no? Eso también amerita actividad probatoria. Ha señalado que no se ha dicho en qué se han invertido los gastos, para dónde habrían estado destinado este dinero referido a los gastos. Eso también, señor magistrado, es un argumento de prueba. Respecto, también ha señalado de manera literal, dice, el agente fiscal no ha podido acreditar que el dinero que entregó mi patrocinado fue entregado a una tercera persona. Está hablando de que la fiscalía no ha acreditado, y eso tampoco forma parte de una excepción de improcedencia de acción o de la naturaleza de este mecanismo de defensa. También ha señalado, dice que Salinas Yávar, la fiscalía dice que Salinas Yávar ayudaba a César Salinas Vedó en el ofrecimiento de dádiva de los magistrados. No obstante, ello no ha podido ser acreditado. También señala en otra parte, en todo momento se trata respecto a temas legales, concordantes con el proceso seguido por ambos. Si bien habla de gastos, estos gastos están destinados para el abogado César Salinas, ya que este es el que solicita y realiza el depósito. Está haciendo argumentaciones de defensa, señor magistrado, que tienen que ser debatidos al plenario de juicio oral y que se desdicen de lo que forma parte de la naturaleza de una excepción de improcedencia de acción. Y por último, concluye su escrito indicando, el motivo de las comunicaciones hubiese sido respecto a las dádivas que según se ofrecían a los magistrados, es decir, si hubiese tenido la certeza de que se esté ejecutando un pago para tener una resolución favorable. Entonces, el sentido de las conversaciones con su abogado habrían sido otros y se descuidaría tocar el tema de los asuntos legales del proceso. Como podemos ver de la argumentación escrita, que es lo que predomina dentro de un debate de esta naturaleza en un control de acusación, el abogado ha hecho una serie de argumentaciones orientadas a probar la responsabilidad penal o mejor dicho, a deslindar la responsabilidad penal de su patrocinado, ¿no? Y por ende también del autor del delito. Por lo tanto, señor magistrado, estando el escrito estrictamente, se debe desestimar. Su audio. El abogado ha desnaturalizado la excepción de improcedencia de acción, puesto que se ha adentrado a aspectos de probatorios y de responsabilidad penal, que no son propios de esta excepción. Ahora, de manera incongruente, en esta audiencia ha introducido otros aspectos que no forman parte de su escrito. ¿No? Ha hablado de manera genérica, dice que la fiscal, y también reitera su actitud procesal de orientarse a un tema probatorio, porque formula la siguiente pregunta: ¿en qué momento ha existido esta transferencia de pago? Esto del momento, en qué momento la transferencia de pago no forma parte de una excepción, porque está rebasando, se está extralimitando en el análisis de la subsunción al tipo, están entrando a temas ya netamente de índole y de connotación probatoria. Luego señala que las dádivas y respecto a los hechos, las dádivas y los hechos están debidamente descritos de manera detallada dentro del requerimiento acusatorio. Se ha indicado que este dinero, esta dádiva de dinero, ha servido a Salinas Vedó para ofrecer almuerzos, invitaciones a Peirano Sánchez para que éste a su vez pueda emitir un pronunciamiento favorable a los intereses de su patrocinada, ahora cómplice primario, Villasana Yávar. Entonces es evidente, señor magistrado, que por todas estas razones se debe desestimar la excepción de improcedencia de acción, puesto que el abogado no ha sabido sustentar adecuadamente su pedido a la luz o de cara a la ausencia o no configuración de la conducta imputada al tipo penal que también se le atribuye a su patrocinado, y por el contrario sustentado sus argumentos en cuestiones netamente probatorias. Por esas consideraciones sostenemos y pedimos una vez más que se declare infundado el medio de defensa deducido. Gracias. Gracias, doctora. Bueno, como una sugerencia para todos, ¿no?, que ven esto, vamos a tratar de evitar que se califiquen, ¿no? Por ejemplo, argumentos o calificativos como sabido que se ha hecho en este caso. En todo caso, eso se podría corregir por podido, sugiero yo, ¿no? Ya en el futuro voy a tratar de que los argumentos sean más orientados a las posiciones que a determinadas situaciones. A ver, doctor Rodríguez tiene para su réplica, no, perdón, dúplica en este caso,
la suya. Le voy a dar 3 minutos nomás. Ah, perdón, me olvidaba del doctor Fernández. Doctor Fernández, ¿algo que agregar? Sí, señor magistrado, por favor, si me cede la palabra por unos cuantos minutos mínimos, Sí, por claro. favor. Claro. Muy bien. ¿Cuánto necesita? ¿Unos 7 minutos? Sí, suficiente, señor magistrado. Puntualmente. Señor magistrado, se sabe que la excepción de improcedencia de acción va referida a cuestionar si el hecho materia de imputación se adecua típicamente al delito calificado por el Ministerio Público, es decir, el 398. En reiterada jurisprudencia ya sentada, y no es un hecho controvertido, que todo el debate de la improcedencia de acción debe ceñirse estrictamente a que si los hechos materia de imputación se adecuan o no al tipo. No debería invocarse ni elementos de convicción, tampoco elementos de prueba. En segundo lugar, en la apelación 88-2022 Piura, la Corte Suprema de la República ha indicado que la excepción de improcedencia de acción se compone por 2 asuntos. Primero, cuando el hecho típico, en este caso, no constituye delito o cuando no es justiciable penalmente. En esta apelación se ha definido que el primero hace referencia a una situación de atipicidad parcial o total y a la concurrencia de una causa de justificación. Y en el segundo caso, indica esta apelación que se trata, ante la ausencia de una condición objetiva de punibilidad, una causal de exclusión de la pena o una excusa absolutoria. Estos son el catálogo o situaciones por las que podría discutirse en una audiencia de excepción, en este caso, asuntos que deban incidir justamente con esta temática. Pero dentro de la locución de la defensa, ninguna de ellas ha sido invocada, es decir, o satisfecha por lo menos. Es decir, al ser el que invoca la excepción, el abogado de la defensa de una persona que ha participado en condición de cómplice, quiere decir que en él no concurre ninguno de los elementos típicos del 398, y esa no es la imputación contra él. Es decir, él no ha sido el abogado que según la imputación le habría ofrecido a Peirano dádivas o dinero. No, él ha coadyuvado. Quiere decir que quien ha cometido el delito, ¿no? Quien habría cometido en todo caso el delito, es el abogado, Salinas Bedón. Y es en él en el que tiene que concurrir los elementos típicos del 398, no en el cómplice. Entonces, ¿cómo el cómplice puede pedir la excepción de improcedencia de acción si en él no concurre ningún elemento típico del 398? Eventualmente podría pedir tal vez un pedido de sobreseimiento u otras que el 344 le puede, en este caso, habilitar. Pero a posición de la Procuraduría Anticorrupción no podría deducir una excepción indicando que en él no concurren los elementos típicos. Eventualmente podría hacerlo indicando que no concurren los elementos típicos en Salinas Bedón. Y a la vez, al no concurrir en él, no podría ser él tal vez cómplice, porque no cometió el delito Salinas Bedón. Pero no al revés, en el que indica él que él no ha hecho en este caso ninguna acción que pueda eventualmente adecuarse al 398. Eso por un lado. Y por esa razón, señor magistrado, es que su pedido es incongruente. Quiere decir que la deducción, al deducir este medio técnico de defensa, lo hace pidiendo él o indicando que en él no concurre o no ha cometido ningún elemento típico. Pero cuando reitero, eso debe ser promovido por quien se le impute el delito como autor. Y en segundo lugar, es respecto al escrito. Y en efecto, la fase penal tiene dos vertientes, una fase oral y una fase escrita. La fase escrita define cuál va a ser el ámbito del debate, en este caso, en la audiencia. Y si uno revisa el documento de la excepción deducida por la defensa, se dará cuenta que en todos sus apartados él hace referencia a que no ha acreditado el Ministerio Público que se haya entregado el dinero, no ha acreditado en este caso que hayan existido almuerzos, etcétera, etcétera. Hace referencia siempre a que no se ha acreditado, no se ha aprobado, no se ha acreditado. Y todas esas circunstancias de acreditación, que ya han sido en este caso mencionadas con el Ministerio Público, pero resalto que en toda su alocución del escrito dice no se ha acreditado, no se ha aprobado,
hacen referencia a otro tipo de audiencia, no a una audiencia de excepción, sino eventualmente a un pedido de sobreseimiento o eventualmente a un pedido de absolución en un juicio oral, pero no en este tipo de audiencias. Por esa razón es que se inició definiendo cuál es el ámbito de control de la excepción de improcedencia de acción y cómo es que un cómplice pide la excepción cuando en él no concurren los elementos típicos. Por esa razón, al considerar que es incongruente su pedido y al invocar en este caso eventos probatorios para que sustente su pedido, la Procuraduría solicita que se declare improcedente o infundado su pedido y se continúe con el trámite del proceso conforme a su estado. Muchas gracias. Gracias, doctor Fernando. Ahora, doctor Rodríguez, vamos a escucharlo. 5 minutos. Muy bien, señor magistrado, me disculpa que he cambiado de equipo porque perdió la conexión. No sé si se me logra escuchar o ver. Sí, perfecto, no hay problema. Tiene 5 minutos. Muchas gracias. Primero, empiezo por lo final, indicado por Procuraduría, que un cómplice no podría aplicar una excepción. Lo que no cumple en el cómplice es la cualidad de sujeto, la cualidad específica, ¿no? Los verbos rectores, ¿no? Alguien acepta es porque otra persona ofrece, ¿no? O sea, no puede aceptar la misma persona que ofrece, ¿no? Si no, sería un delito autónomo sin posibilidad de tener una participación. Y en este caso, me parece que más bien es un contrasentido porque el Ministerio Público plantea un tipo de accesoriedad y la accesoriedad justamente del intermediario que coadyuva. Entonces, más bien esto es lo que no tiene sentido, es una incorrecta interpretación bajo esa excusa, bajo ese lineamiento. En una colusión no podría plantear el particular una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Y solamente estaría destinados a plantear las excepciones los sujetos cualificados, ¿no? Cosa que no es cierto y no solamente no aterriza en una lógica jurisprudencial también. Lo siguiente que tengo que indicar es que en efecto cuando se indica en el escrito o en la fase escrita que la conducta del señor o se acredita o se tiene por dada la conducta del señor es para normalizar una conducta en el mundo objetivo, señor magistrado, y a eso se entiende como imputación objetiva. Ahora, si no se quiere entender o analizar qué es la imputación objetiva, qué es el riesgo dentro de una sociedad, cuáles son las conductas aceptadas, no aceptadas, eso lo define también la teoría, lo define la doctrina, y es un acto que tanto el Ministerio Público como los operadores de derecho tienen que entender para poder calificar. Son apreciaciones, son conclusiones, como se puede indicar, pero he partido de las premisas siguientes, señor magistrado. Primero, desde un inicio indiqué que se va a indicar hechos. Ahora, ahí para responder a la premisa de un abogado que pretende cuestionar el hecho, ¿no? Porque parece que al Ministerio Público no le gustan mucho los actos de defensa y cuestiona como capricho, como elucubraciones, son actos de defensa, ¿no? Más bien, también indico, existen sí otras causas más importantes que por lo menos pueden tener éxito en un juicio oral, ¿no? Hay causas que no tienen la más mínima posibilidad de tener éxito en un juicio oral y por eso se debaten sustancialmente con la finalidad de que el magistrado pueda tener un pronunciamiento respecto al tema de la conducta típica y sobre ello no ha referido el Ministerio Público más. ¿Por qué? Porque ha indicado, no, pero la fase escrita, que no, pero nada sobre el tema de los almuerzos, sobre las dádivas, sobre el ofrecimiento de dinero. Y se lo digo por qué, señor magistrado, porque en ningún momento hemos dicho por el elemento de convicción número X se acredita de tal forma que no puede porque la conclusión del dato es tal. No, pero es cierto también, señor magistrado, que en base a qué se extraen los datos para calificar. ¿O cree que el Ministerio Público determina una disposición de apertura de investigación preliminar, por ejemplo, narrando hechos sin datos? Tiene que haber, yo no puedo decir de la noche a la mañana, por ejemplo, la persona se acercó con un HK con silenciador y se subió al Metropolitano en la cuadra 2 de la avenida Alfonso Ugarte. Obviamente que yo puedo decir, cumplí con la imputación, ya lo dije, pero ¿en base a qué? Tiene que ser una narrativa fáctica en base a un suceso real, y el suceso real se soporta en datos, y los datos están recogidos en los actos
que han sucedido en determinado estadio procesal. Entonces, lo que esta defensa ha indicado, que no puede calzar el ofrecimiento de dinero, no puede calzar el ofrecimiento de una dádiva o almuerzos, como indica Fiscalía, entre paréntesis, en su página 12, que por cierto no ha dicho ninguna sola palabra sobre esta subdivisión tanto de dinero como dádivas, porque es lo que pretende. Con esto pretende condenar a una persona, ¿no? No es un juego. Se entiende que tiene que ser lo suficientemente serio para poder traspasar esta exigencia de tipicidad. Entonces yo indico, basta con el hecho formal de indicar, se indicó que es dinero, o tiene que existir en un relato fáctico real para que pueda calzar dentro del 398 y dentro de los verbos rectores, que no ha elegido todos el Ministerio Público, sino ha elegido uno, y además dentro de lo que acepta la palabra donativo, la palabra dádiva, ha elegido ciertos actos en el mundo de la realidad, ¿se entiende? Porque nadie puede calificar sobre hechos que no existen. Entonces, señor magistrado, al momento de indicar que no existe el fáctico sobre el cual descansa la calificación, sobre el cual se subsume, entonces prácticamente estamos en un imposible de calificar, una imposibilidad legal de poder calificar dentro del 398, porque el simple hecho de que dentro de todo el acervo fáctico, y estoy hablando de hechos, no de elementos de convicción, el Ministerio Público no logra identificar cuál sería, en este caso, o por qué elige por lo menos esta descripción del ofrecimiento económico y el ofrecimiento, o por lo menos la dádiva de una conducta. Como digo, señor magistrado, para que usted se convenza de que correctamente se sanea esta etapa sustancial, debería verificarse si calza sobre por ejemplo, sobre las dádivas, entre paréntesis, página 12 de la acusación, almuerzos. Para ello tengo que indicar, ¿no?, dentro de mi relato fáctico, en tal fecha, en este momento, pero por lo menos si el Ministerio Público dice, no, pero es subrepticio, claro, nadie le exige que le tome una foto, salvo sea un óbice, ¿no?, al almuerzo, o qué almorzó, o qué presa, no sé, algo más específico, si no, no lo pude ver, pero fue en este momento y en este contexto. Eso es, señor, es la imposibilidad de poder circunstanciar el fáctico que tiene una directa correspondencia con la calificación. Entonces, señor magistrado, acá no estamos utilizando ninguna valoración, ninguna actuación, de ninguna manera utilizando, escuché esto, que de una manera, pues, el ministerio, la procuradora dijo, no se ha aprobado, nadie utilizó la palabra aprobado específicamente, ¿no? De repente un poquito más cuidado con ese tema. Sin embargo, señor juez, estamos utilizando fácticos. Y para concluir, los fácticos, los datos, los relatos, se extraen a partir de ¿qué? De datos. Y estos datos son los que no concurren para recoger estos fácticos necesarios para la calificación. No existen, no puede haber calificación, por lo tanto es atípico, y sí hemos indicado, contrariamente a lo que indica Procuraduría, que es 6.1b, el hecho no constituye delito. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Doctora, tiene cerrada por 5 minutos. Bien, señor magistrado. El abogado en realidad esposa una serie de argumentos orientados, según entiendo en este momento, nada claros, ¿no? Pero a lo que puedo percibir, a lo que puedo entender, que quiere llegar es que señala que los regalos no encuadrarían en el elemento normativo dádivas, ¿no? Dice, ¿son dádivas los regalos o qué son? Tampoco lo indica, ¿no? No dice que si son ventajas, si son beneficios, o qué otro tipo de objeto corruptor serían los regalos o invitaciones. Bueno, para la Fiscalía ya está delimitado ese aspecto y ya hemos encuadrado el tema de las invitaciones y regalos en el elemento normativo, elemento corruptor, dádivas, porque este también encierra en sí mismo, en su naturaleza descriptiva, lo que son los regalos, y una invitación es una especie de regalo.
¿no? Es algo ad honorem, ¿no? Entonces, señor magistrado, esto es un acto de liberalidad por parte de quien invita, por parte de quien regala, ¿no? Bueno, y a más abundamiento, mayor abundamiento, este tipo de debates a nivel si es una dádiva, no es una dádiva, tendrán que ser desarrollados ampliamente en el debate del plenario de juicio oral. Pero ese tipo de situaciones no se pueden agotar a este nivel. Para la Fiscalía, señor magistrado, la acusación se encuentra plenamente completa. Ya el abogado dice no existe fáctico, es lo que he escuchado, ¿no? Que no existe fáctico, la inexistencia. Entonces, si no existe fáctico, ¿cómo hemos podido llegar a una etapa de saneamiento de las observaciones formales? Afirmar eso es negar todo lo que se ha avanzado hasta este momento en esta audiencia, ¿no? El fáctico ya se ha desarrollado, el fáctico está debidamente sustentado, las premisas fácticas a la luz de los elementos normativos, descriptivos del tipo penal materia de imputación. En ese sentido, señor magistrado, el abogado en realidad no tiene adecuadamente determinado un marco adecuado de sustentación de esta excepción, y lo que sí está muy es que esta conducta que se atribuye a su patrocinado sí se encuadra en el tipo penal de cohecho pasivo específico a título de cómplice, ¿no? Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Gracias, doctora. ¿Algo más por la defensa de la Procuraduría, doctor Fernández? Sí, señor magistrado. Voy a hacer referencia exactamente al 4.7 del escrito de excepción de la defensa, que es donde se expresan las ideas respecto a su pedido de, en este caso, de este medio técnico de defensa. Y se indica literalmente, dice, ayudaba, ¿no?, entre comillas, Enrique Villazana Yávar, que ayudaba a hacer estas salidas Benón en el ofrecimiento de dádivas a los magistrados. No obstante, dice, ello no ha podido ser acreditado, puesto que en todas las conversaciones materiales, entre otros, bueno, etcétera. ¿Cómo nos dice el abogado que no dice que ha sido acreditado, que ha sido probado, si en su escrito, suscrito en este caso por él, o fundamentado en esta audiencia por él, dice esa palabra, que no ha podido ser acreditado? ¿Y qué quiere decir eso? Que en una audiencia de excepción, pues no podemos hablar de acreditación o probanza, ¿no? Inclusive él mismo lo ha reconocido en esta audiencia. No, señor, yo no voy a hablar de acreditación ni probanza, yo voy a hablar de datos, de adecuación típica, pero no de... Entonces, ¿a cuál se hace caso? ¿A su escrito que ha presentado en este caso dentro del plazo que le prescribe la ley, o lo que dice en esta audiencia apartado totalmente de lo que dice en su escrito? Por un lado. Y por otro lado, señor magistrado, lo que he dicho, la Corte Suprema ha definido qué cosa es el ámbito del debate de una excepción de improcedencia de acción. Y acá en una audiencia se debate, primero, que el hecho sea típico o que no sea típico, o si existe una causa de, en este caso, de justificación. Por otro lado, si existe una condición objetiva de punibilidad, o si existe una exclusión de pena o una excusa absolutoria. Ese es el ámbito del debate de una excepción. ¿Alguna de esas cosas nos ha dicho el abogado? Ninguna, porque él lo que ha hecho es referencia a que justamente no existiría esta cualidad o calidad del ofrecimiento. Y para eso también existe una respuesta. Cuando se habla del elemento corruptor, no tiene que ver, en este caso, circunstancias o datos que digan esto sí y esto no, sino se define el elemento corruptor por la idoneidad para poder corromper al funcionario público. Recordemos que en el caso de los cuellos blancos del puerto, el elemento corruptor es la hipoteca de la voluntad de los funcionarios públicos. Y esta hipoteca de la voluntad hace referencia a la idoneidad del elemento corruptor para hacer que el funcionario público incumpla un deber funcional propio de su cargo. Por supuesto que el ofrecimiento de almuerzos, dinero, etcétera, es un elemento corruptor, en este caso, reconocido y que tiene la condición para poder corromper a un magistrado. Bajo esa lectura, señor magistrado, solicita a la Procuraduría que se declare infundado el pedido de excepción por incongruente y, en este caso, por apartarse diametralmente el escrito que ha presentado y lo que ha suscitado en esta audiencia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa respecto de la deducción de su improcedencia de acción, de su excepción de improcedencia de acción, respecto de la
calificación de hechos y la imputación del tipo penal que hace la Fiscalía sobre su patrocinado Villasana Yávar y solicita que se declare fundada. En consecuencia, se archive el proceso salido en contra de su patrocinado, así como las réplicas y argumentos tanto de la señora fiscal como de la defensa de la Procuraduría, que solicita que se declare infundada la misma, toda vez que, como argumento central, lo que ha hecho la defensa es centrar su argumentación en temas de prueba que no son materia de la excepción. Mientras que la defensa sostiene que los hechos no calzan en el tipo penal por el cual se pretende procesar a su patrocinado. Voy a decidir, revisados los argumentos tanto en esta audiencia como en los escritos presentados, y se programa la siguiente sesión, que será la número, bueno, no voy a señalar número porque en el medio puede darse la sesión de excepción de improcedencia de acción por otro juez solicitada por la defensa del señor Peirano, doctor Tutela. Doctor Tudela, estará atento para la fecha que se programe en esta sesión que pertenece a este mismo proceso, ¿verdad? Su audio, doctor Tudela. Ahora sí. Conforme, señor magistrado, Van a fijar una fecha. Están viendo cuál es el juez que va a participar en esta sesión. Entonces voy a programar la próxima sesión para el, ¿qué día? Martes 12 de diciembre. Martes 12 de diciembre a las 10 de la mañana del presente año, ¿no? Perfecto. A las 10 de la mañana. ¿Eso se va a ver la excepción? No, doctor. Pues, Esa va a ser, vamos a continuar con esta, voy a dar mi decisión sobre la excepción y vengan preparados para los sobreseimientos, ¿no? Perfecto, señor ilustre, señor magistrado. Pero en el medio, como dije, los van a citar para revisar la excepción bien formulada por la defensa del señor Peirano, que se lo torturó. Siendo las 11:59, se concluye la presente sesión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Doctor Sheckler, Dígame, doctora, primero, que me habló primero. sí, disculpe, doctor, no le entendí muy bien el tema del nuevo juez que va a intervenir para la excepción del doctor Tudela. ¿Se va a programar antes del 12? Tengo entendido que esa es la idea, ¿ya? Doctor, al respecto, no sé, apelando un poco a su comprensión, le quiero decir que yo mis vacaciones de la semana pasada las he tenido que reprogramar para esta semana, atendiendo a que teníamos estas audiencias. Yo salgo de vacaciones la próxima semana, los 3 días. ¿Cuándo, qué día? Disculpe que le pregunte los días por el... No, es lo correcto. Salgo del día 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Ya, voy a tratar de que vean. Pues no, yo no soy el juez, yo no puedo también disponer del tiempo del otro juez, que espero alguno tenga el tiempo disponible para poder apoyarnos. Pero voy a tratar, le voy a comentar que fijen la audiencia después del día 6, ¿no? 6, usted regresa el 7. Es que son feriados. El feriado es el 7, el 8, han sido declarados feriados nacionales. Sí. Correcto. Entonces ya sería hasta el día 11. 11, sí, y el 11 el 13 tenemos audiencia con usted en el otro control de acusación. Ya, en todo caso, si no pueden el 11, puede ser después que continuamos nosotros, ¿no? O sea, la idea era, creo, que ver si en esta semana, pero voy a hacerle notar que lo pongan a partir del 11. ¿Está bien? Doctor, le agradezco por la comprensión, gracias. Ha pedido también la palabra del señor Salinas, después se la doy a usted, doctor Fernández. Sí, señor magistrado, solamente para pedirle si es el mismo link o nos van a notificar con la invitación. Déjeme chequear eso porque ahora he tenido también un inconveniente. ¿Cómo es? Generalmente hemos estado usando el mismo link, pero como también... Su micro, doctor Sheckler. Perdón, sí, déjeme chequear eso porque como ha regresado el especialista que está siempre a cargo, él usaba un link distinto, me parece, y el anterior usaba el mismo link. Voy a chequear en qué link. Un segundo, no me acuerdo. Pregúntale si vamos a usar los mismos links o va a crear nuevos.
él me dice que ya te va a programar la unidad. También en inglés. Va a usar el mismo link, doctor Salinas. Ya, muchas gracias, docente. Doctor Fernández. Señor magistrado, solamente para recordarle que el 11 de diciembre se ha programado por su despacho una audiencia en el caso de la señora Emma Benavides Vargas. Sí, pero esa audiencia es la que yo hago. La Sí, otra audiencia ya es el otro juez, ¿no? Para que lo tenga en cuenta respecto a la reprogramación, porque he oído que podría ser el 11 de esta No, yo audiencia. no sé, yo le estoy diciendo que es a partir del 11, pero esa audiencia no tiene que ver con el que habla, es una audiencia que el juez que va a realizarla, que es otro juez, va a ver su disponibilidad. Entonces ahí no puedo yo intervenir. Lo que voy a decir es que la pongan después de la fecha de la señora fiscal, porque es ella la que está sustentando este plan. Pero después yo ya no puedo controlar el tiempo del otro juez. Correcto, doctor. Muchas gracias. Ok, gracias. Hasta luego.